Hola, yo soy Mariana Padilla y nosotras somos el grupo 4. Yo soy Luisa Fernández. Yo, Sofía Prado. Yo, Daniela Romero. Y yo soy Alejandra Fajardo. Y hoy vamos a hablar de la película Dersu Asala, que es más o menos sobre los viajes de Arseniev por Rusia, que en donde conocí a Dersu Asala y pues ahí es donde se cuenta más o menos la historia alrededor de esta relación y la naturaleza. Bueno, pues para empezar, yo creo que la película en general hace como una comparación y una diferenciación muy grande entre, digamos, la forma de sabiduría que tienen estos dos personajes principales y como de dónde proviene esa sabiduría, como tenemos la que tiene Dersu versus como la que tiene desde un principio el capitán y como que el resto de sus compañeros que finalmente aprenden mucho, sobre todo de Dersu, pero en general es como el hecho de que el tipo de conocimiento que ellos valúan en un principio es totalmente diferente al de Dersu y por eso se burlan de él. Por ejemplo, Dersu puede que no sepa escribir, no sepa hablar del todo correctamente, pero igualmente lo que él les enseña en el camino les permite darse cuenta de que hay mucho más que importa, que es muchísimo más importante y que no necesariamente tiene que depender de cómo lo miran las otras personas. Dersu siempre estuvo solo, él de verdad lo que conocía, lo que hacía y lo que sentía era para sí mismo y lo que le nacía como por el hecho de ser un ser humano muy íntegro, más que por complacer a alguien más. Cuando él deja, por ejemplo, todo organizado para alguien que de pronto venga que le pueda servir sin siquiera conocerlo y sin conocerlo a futuro, me parece que eso es algo muy valioso y que impacta mucho al otro grupo de personas. Sí, o Sí, sea, yo, digamos, creo que el tipo de generosidad que él tiene es increíble porque va como en todas las direcciones sin pensar si va a ser un animal o va a ser otra persona la que va a llegar a, a pues habitar los espacios que, Mm. o las cosas que él dejaba pues en el lugar. Y no sé si se pueda considerar como un tipo de ingenuidad, por así decirlo, digamos, la manera en la que él sentía a veces el mundo, digamos, cuando él le dejó el dinero a unas personas diciéndoles que se lo guardaran a él, y dijo que se desaparecieron y él no entendía por qué, como ese choque, la verdadera realidad de lo que a veces es la sociedad y de pronto lo que él no pensaba que era en realidad. Es que yo siento que eso también, esa ingenuidad de él es lo que como que le llama la atención al capitán al momento de acercársele a él, porque de todos los que están acercándose a los conocimientos de Darsu, el más interesado es el capitán, como que cuando lo ve alejado y todos creen que está como borracho, él se acerca, o sea, él se acerca porque él es como el más interesado en entender como ese punto de vista tan raro para ellos, porque ellos vienen de, como de, podríamos decir que de una ciudad o de una población, como que vienen como de ese mundo en donde todo es como el conocer, el conquistar, el transformar y el generar, y llegan y lo conocen a él, que es el extremo opuesto, que es como pensar en los demás, conocer a la gente, porque él conoce cuando la gente se está tomando como su espacio para sí mismo, como que sabe respetar como esos límites entre los demás, entonces como que él ve el mundo como un poco más desde el compartir, el estar con el entorno, el ser todos como uno y respetar hasta la naturaleza, entonces yo creo que eso es lo que cautiva como a los demás para aprender de él. sí, yo creo que ese respeto como a la naturaleza, pues también se evidencia, digamos, cuando desperdician la carne, cuando estaban como en una fogata y estaban desperdiciando la carne y él se ponía bravo, que le podía servir inclusive al animal que los estaba persiguiendo, como que Darcy les enseñaba a ellos como que con respeto a la naturaleza ellos podían vivir en armonía con ella, como sin intentar dominarla, sino que podían tener una armonía. Es como lo que estábamos hablando ahorita del animismo, que como que él retoma mucho esa idea y se ve prácticamente en todas sus interacciones con la naturaleza. Él habla del viento, él habla del agua como si fueran personas, en general los considera seres vivos, al igual que todo su entorno está vivo y por eso tiene como esa relación de yo te respeto y tú me respetas, porque cuando tú estás bravo, finalmente creamos como una falta de balance que nos afecta a todos. Por eso también es que a él le da como tan duro el haber herido, el haber matado a ese tigre sin necesidad alguna. Él dice, yo solo cazo lo que necesito para comer, yo solo
afecto a la naturaleza justo lo necesario, y en ese momento es como empieza un momento de declive de, digamos, todo ese mundo que él, como en torno al cual él había creado como su rutina, su existencia, su modo de pensar, todo empieza a cambiar desde ese momento. Sí, y pues el capitán, pues debido a que él mata al tigre y eso, él también como que se empieza a culpar de su pérdida de sentidos, de la visión y eso, por eso. Entonces ahí también como que se recalca mucho el animismo, como, ok, yo hice esto malo y pues por eso me están castigando. Pues el capitán se lo quiso llevar como para la civilización y él se dio cuenta que no pertenecía ahí, o sea, podía estar como sufriendo mucho por lo que acababa de hacer, pero que igual seguía queriendo estar en la naturaleza, queriendo estar en el entorno donde él se había pues criado así solo y no estar ahí como en medio de la civilización donde él siente que está todo dañado. Yo creo que habla mucho el hecho de que finalmente la muerte de Dersu como que se nos indica que finalmente tiene mucho que ver es como con la intervención humana y como con esos valores humanos que él finalmente otra vez estaba tratando de rechazar cuando quería pues como volver a este estado natural en el que se sentía tan en paz. Y también el hecho de que la película en general empieza como hablando de cómo los humanos fuimos los que destruimos ese gran pedazo de naturaleza por hacer un poblado sin una necesidad en específico. O sea, creo que finalmente la película sí trata de llevar a las personas a que consideren como qué tipo de intervenciones están haciendo, si las interacciones humanas, qué tan buenas y respetuosas están siendo o si realmente son más como los puntos negativos, tal vez.